La semana pasada hablábamos acerca de esa visión que pone nuestro Señor, la cual nos da esperanza. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? A ver, levanten su mano. Muy bien, hablábamos acerca de una mujer que se llamaba Agar, que lo único que esperaba era la muerte. Sin embargo, el Señor Jesús, el ángel del Señor, aparece en su vida y le da una visión, y esa visión, hermano, hermana, le dio esperanza para seguir luchando. Y cada uno de nosotros debemos tener esa visión de Dios en nuestros días, en nuestra vida, una meta en la vida que nos impulse a seguir trabajando, a seguir peleando, a seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. Si nosotros no tenemos una meta en nuestra vida, entonces nuestra vida es sin propósito y sin sentido y no hay esperanza. Pero cuando Dios pone una visión en nosotros, hermano, hermana, entonces esa visión se vuelve un camino hacia el Señor y vamos a ir con todo nuestro ser hacia encontrarnos a ese camino. Y sabe, también como congregación nosotros tenemos una misión, y esa misión, esa visión que Dios puso en las iglesias cristianas y en esta en la que nosotros pertenecemos, que es Camino Extremo, es que a través de un encuentro personal y espiritual con Dios, a través de un encuentro personal y espiritual con Dios, las vidas de las personas cambien y sean transformadas, las familias sean reunificadas, que a través de aprender y poner por obra la palabra del Señor, las vidas sean bendecidas y den fruto. Y sabe una cosa, dentro de mis labores en la iglesia llevo algunas entrevistas con ustedes y esta semana tuve algunas de esas entrevistas, y siempre que me voy a entrevistar con alguno de ustedes y para conocerlo, le pregunto: cuéntame tu testimonio, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿Cómo llegaste a la congregación? ¿Y cómo ha sido tu vida después de el Señor Jesucristo entró a tu vida? Y hermano, me platican de dónde los ha sacado el Señor, de unas vidas impresionantes de pecado, de unas vidas de destrucción, de unas vidas que estaban al borde de la muerte muchas veces. ¿Sí? Personas que estaban en alcoholismo, en pleitos entre sus familias, a punto de divorciarse, y de repente alguien les empieza a insistir, empieza a orar por ellos. Ayer me platicaba una hermana que les platicaba uno de los integrantes de la iglesia, a ella y a su esposo y ella tomaban mucho, pero estaban en muchos pleitos, y entonces llegaba un familiar de ellos y les predicaba y les decía: te invito a la iglesia, y ellos los rechazaban y no querían ir y no querían saber nada de la iglesia y lo rechazaban. Y dice que en una ocasión la hermana dice: sentada en mi casa, sí, dice, estaba yo viendo ahí una tele y se veía como algo profundo, y en ese momento dice, escuché una voz que me decía: y si tú te mueres hoy, ¿a dónde te vas a ir? Y entonces la hermana empezó a llorar sola, no había nadie a su alrededor, y empezó a llorar y a llorar. Y entonces pues lo único que se le ocurrió fue llamarle a esas personas que le predicaban, le decía: oye, no sé qué me pasa, pero estoy llorando y no sé qué pasa. Y le dice el hermano: es que te está tocando el Espíritu Santo de Dios. Sí, y me dice la hermana: ¿y eso qué es, hermano? Sí, Dios te está llamando, ve a la iglesia. Y trajo la hermana a la iglesia. Después vino su esposo, dejaron el alcoholismo, fueron juntos a un encuentro, se reunificó su familia, ganaron a sus hijos, y hoy están a punto de abrir célula y están sirviendo al Señor, y una vida totalmente transformada. Y cuando platico con ese tipo de personas que nos cuentan su testimonio, me da mucha satisfacción en el Señor, porque sabe una cosa: la visión que Dios puso en esta iglesia se está cumpliendo en el nombre de Jesús, y las personas se están encontrando con el Señor Jesús. Y yo tengo una ayuda idónea, mi esposa Diana, me ayuda, no saben cuánto, porque ella es muy buena para la lectura, y a veces por mis labores no tengo tanto tiempo, pero entonces ella lee los libros y después me dice: mira,
lee el capítulo 1, el 5, el 4, el 3, ni pierdas el tiempo, no dice nada y te va. Y entonces ya mis lecturas son muy sencillas, muy fáciles porque voy a los puntos. Y en este momento estamos estudiando y ella está leyendo un libro acerca de la historia de la iglesia cristiana. Y me sorprende tanto ver la iglesia cristiana desde los tiempos de los apóstoles hasta el día de hoy, cómo el Espíritu Santo ha ido guiando para que sean sumamente parecidas. Y la iglesia de los hechos y las iglesias que han ido pasando por la tierra después de tantos años, de tantas décadas, de tantos años que han sucedido, que han pasado, era para que ya fuera totalmente distinto. Y sin embargo, las iglesias cristianas guardadas por el Espíritu Santo de Dios siguen enseñando lo mismo, siguen viviendo de una misma forma, siguen enseñando las mismas, la misma doctrina del Señor Jesucristo, el mismo evangelio del Señor Jesucristo, y los mismos milagros que se veían antes se ven hoy. Esta misma semana, otra de las parejas que estaban pidiendo por un bebé, no podían embarazarse, dieron testimonio. Pastor, ya está ahí. Le digo, ¿ya está ahí qué? El bebé, pastor, me dice, ya está ahí, ya lo vi, es una pelotita, pastor, me decía. Le digo, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Hombre, esta congregación, la mitad los vamos a ganar y la mitad los vamos a hacer, hermano. Con esa unción que nos está dando el Señor para los bebés, hermano, está impresionante. Pero yo quiero decirle algo, hermano. La vida eterna, dijo el Señor Jesucristo, es que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo, quien fue enviado. Tienes que conocer a Dios. Tienes que conocer a Dios. No te puedes quedar lejos. No lo puedes oír de oídas. Dios te está llamando a ti. Dios te está llamando a ti por nombre. No es el Dios que ve, es el Dios que te ve, te conoce. Sabe tus luchas, sabe tus problemas, sabe tus pecados, y aún así te está llamando. No lo dejes esperando, ve con el Señor, porque vas a tener una vida verdadera, una vida en abundancia. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y hablando acerca de esto, acerca de continuar hablando acerca de una visión, quisiera pedirles que abran la Biblia en el libro de Nehemías. Y vamos a leer Nehemías en el capítulo 1. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Nehemías está en el Antiguo Testamento y es el libro número 16, está ahí después de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, y después sigue Nehemías. Ahí lo puedes encontrar. Nehemías capítulo 1, versículo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y vemos nosotros la historia del pueblo de Israel, cómo fueron conquistados por Babilonia, fueron llevados como esclavos a los palacios de Babilonia a trabajar como esclavos, y en ese ataque fueron derribadas los muros, y esos muros han sido derribados muchas veces. Ese pueblo de Israel ha pasado por muchas desgracias por alejarse del Señor, y sin embargo, hermano, Dios ama a Israel, Dios ama al pueblo judío, Dios lo ama. Y sabes una cosa, hay cosas impresionantes que han pasado en el pueblo judío. Una de ellas es un milagro que
sucedió en nuestra época y que no tiene precedentes en toda la historia de la humanidad, y tú lo puedes ver, hoy está sucediendo. Es un milagro que es totalmente visible, no es algo que esté solamente escrito como una profecía que iba a pasar, sino que tú puedes ver que algo que era imposible, que jamás en la historia de la humanidad había sucedido, sucedió. Y es que un pueblo que fue deshecho hace 2000 años, una nación que no existía y que su territorio fue ocupado por otras personas, una nación que fue totalmente destruida, ¿sí?, volviera a juntarse. Y estaba en la Biblia eso profetizado, pero era algo imposible. Imagínate que ya no había nación, estaban todos esparcidos, no había gobierno, no había policía, no había ciudades, no había nada, solamente estaban las gentes esparcidas. Y después se levantó a través de una persona demoníaca que fueron los nazis y Hitler, a tratar de destruir lo poco que quedaba del pueblo de Israel y de los judíos. Y en su corazón estaba de ese varón guiado por Satanás en tratar de destruir, y fue una masacre de gente que murieron, millones de judíos murieron en esas persecuciones. Pero sin embargo, terminando esa guerra, sucedió el milagro que estaba escrito en la Biblia, y que una nación que ya no existía se iba a volver a formar. Y en los años 40 vuelve a formarse el Estado de Israel. Esto es un milagro, hermano, que no había precedentes en la tierra. Era algo imposible que sucediera, que después de 1900 años una nación se volviera a formar. Era algo imposible. Es como si ahorita nosotros dijéramos, ¿sabes qué? De repente se va a volver a formar los mayas. ¿Tú crees que eso puede suceder? No, ahora se van a volver a levantar los aztecas. Bueno, eso era el pueblo judío, ya no existía, ya no había nación, ya no había nada. Y sin embargo Dios levantó una vez más una nación. Es algo impresionante, es algo impresionante. Y sabes una cosa, estaba profetizado en la Biblia desde hace miles de años que iba a suceder. Tú puedes ver el cumplimiento de las promesas. Y sabes una cosa, mucho se habla en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero sin embargo hay algo que tiene muy bueno, y es una persona que ha bendecido tremendamente al pueblo judío y al pueblo de Israel, y eso es una orden de Dios para todo cristiano, y él lo ha hecho. Otras personas no se habían atrevido a bendecir al pueblo de Israel por el qué dirán del mundo. Y entonces Jerusalén, decía el pueblo de Israel, esta es mi capital, nos pertenece, Dios nos la dio, la capital es Jerusalén. Pero sin embargo, para no meterse en problemas con los demás países, sobre todo con los árabes, todas las capitales, todas las embajadas de los países estaban en Tel Aviv. Entonces los países decían, no, tu capital no es Jerusalén, tu capital es Tel Aviv, para no meterse en problemas. Pero se levantó un hombre valiente, que es el presidente Donald Trump, y dijo, ¿sabes qué? La capital del Estado de Israel es Jerusalén, y eso es lo que dice la Biblia. Así que nosotros vamos a poner nuestra embajada en Jerusalén. No le importó que todo el mundo le dijera que estaba mal, no le importaron las críticas, las manifestaciones, y él lo hizo. Y a partir de que él lo hizo, varias naciones han seguido. El día de ayer, el día viernes, ¿sí? El día viernes, una embajada de Australia fue cambiada de Tel Aviv a Jerusalén, y dicen, Jerusalén es la capital del Estado de Israel. Y sabes una cosa, esto pasó exactamente 70 años después de que se formó el Estado de Israel. En la Biblia dice que una generación son 70 años. Hermano, hermana, las cosas que dicen la Biblia pasan, y a ti y a mí en nuestra generación nos tocó ver algo impresionante que estaba profetizado en la Biblia. Y en enero vamos a empezar a ver esas profecías del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis en la clase de líderes 2 y los líderes con célula. Pero sabes una cosa, a ti y a mí nos está tocando ver cosas celestiales, cosas que estaban profetizadas desde hace mucho tiempo, para que tu fe se afiance, para que tu fe se afiance. Y en esta ocasión en Nehemías estaba en el palacio del rey. Nehemías estaba en el palacio del rey. No hay lugar más seguro. Babilonia era el centro del mundo, era el lugar más seguro, era el imperio más impresionante. Bueno, si la ciudad de Babilonia era la ciudad más segura del mundo, imagínate el castillo del rey.
Era el lugar más seguro de la tierra. ¿De acuerdo? Era el lugar más seguro de la tierra, el más resguardado, quizá el que tenía mayores lujos. Y ahí estaba Nehemías. Nehemías sirviendo directamente al rey. Una persona que estaba parada al lado del rey cada que el rey comía o cenaba. Una persona que estaba viviendo en lujos, en comodidades y en toda la seguridad que el mundo podría ofrecer. Y sin embargo, llegan unas personas y les pregunta cómo está Jerusalén y cómo está la gente en Jerusalén, y le dicen: está destrozada, desolada, los muros están derribados, y entonces las personas no tienen dónde resguardarse, y llegan saqueadores en las noches y les roban sus pertenencias y hacen con ellos de todo. Sí, está en gran desolación ese pueblo. Y entonces, hermano, muchas veces, hermana, muchas veces nosotros podemos escuchar ese tipo de noticias hoy en día. Y sin embargo tú dices: ¿sabes qué? Mi vida está bien ahora en el Señor. Ya conozco del Señor, ya sé cómo tratar a mi esposa, ya sé cómo tratar a mi esposo para que nuestro matrimonio esté unido y estamos unidos y hay felicidad. Ya sé cómo educar a mis hijos, como la palabra de Dios dice, y están saliendo adelante como varones, mujeres de Dios. Sí, ya sé cómo trabajar, la palabra lo dice, ya sé cómo estar cerca del Señor para tener paz. Pero sabes una cosa, hermano, hermana, no podemos pasar por alto la necesidad de otros. Nehemías estaba en el lugar más seguro, y sin embargo, cuando oyó que había gran desolación, que no había seguridad porque no había muros en la ciudad, dice ahí la palabra de Dios, lloró, hizo duelo, y después dice, oró y ayunó delante del Dios de los cielos. Y esta conferencia se llama 3 elementos de una vida victoriosa. 3 elementos de una vida victoriosa. 3 elementos de una vida victoriosa. Primeramente vemos en la vida de Nehemías que al escuchar a sus hermanos hablarles del estado en el que estaba Jerusalén y las personas que allí habitaban, él no pasó de largo ante la necesidad. No se refugió en su comodidad y en su seguridad que tenía con el rey, sino que se dolió en su corazón y dijo: voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Y la primer elemento de una vida victoriosa, hermano, hermana, es que no vive exclusivamente para sí, que es una persona que también piensa en los demás. Es una persona que rompe con el egoísmo natural del ser humano y de vivir para sí. Cuando una persona busca lo suyo propio, hermano, hermana, lastima a los demás. Solamente está buscando sus placeres, sus comodidades, su seguridad, su economía, estar acomodado económicamente, ir subiendo en la empresa en la que está, y empieza a hacer lo que sea necesario. Y si es necesario meterle el pie a una persona para poder él tener ese lugar, lo hace. Si es necesario inventar un chisme, si es necesario, ese es el egoísmo. Y al final la persona que vive en egoísmo, hermano, hermana, no es feliz. No es feliz. Aquella persona que vive en egoísmo siempre cree que los demás le quedan a deber. Siempre cree que no es suficiente lo que los demás hacen por él. Esa es la vida del egoísta, y entonces siempre está enojado con todo mundo. Está enojado con su esposa porque cree que no le sirve como le debería de servir, o no actúa como él quisiera que actuara, y entonces está enojado con ella. Está enojado con sus hijos porque no cree que hacen las cosas suficiente como para merecer el padre que tienen, ¿verdad? Ese es el egoísta, el soberbio. La palabra de Dios nos habla acerca de romper con esa soberbia y ese egoísmo y empezar a vivir para bendecir. Esa es una meta santa, esa es una meta digna. La meta que está basada en el egoísmo no es una meta de vida. Tú no puedes decir: yo estoy aquí. Imagínese una persona que piensa, por ejemplo, me voy a hacer rico. Bueno, yo no te digo que trabajar esté mal, progresar esté mal, pero voy a atesorar todo lo que pueda para que brillen y vean todo lo que tengo y presumirle a todo el mundo en mi Facebook mis viajes por el mundo. Oye, hermano, ¿qué vida es eso? ¿Qué vida es eso? Y cuando alguien le ponga una manita para abajo se deprime. ¿Cómo no le gustó mi foto?
¿Sabes una cosa, hermano? Una meta santa es cuando tú puedes decir, voy a vivir para bendecir, voy a vivir para bendecir a otros. Y si Dios ya me ha bendecido a mí, es tiempo de que de gracia recibí y ahora yo dé de gracia. Nehemías, estando él no en cautividad, estando él en el palacio del rey, estando él en una vida de seguridad total, en una vida donde no estaba padeciendo lo que otros padecían, arriesgó su seguridad, arriesgó su lugar, su vida, para ir a bendecir a los que no estaban en esa condición. Después vemos a Nehemías en el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y en el versículo 5 hasta el 11 tú puedes ver la oración de Nehemías. ¿Sí? Le dice Nehemías, Señor, yo sé que esta circunstancia que estamos pasando es consecuencia de nuestros pecados, que nos hemos alejado de ti, que no hemos hecho las cosas como tú nos lo enseñaste. Yo te pido, Señor, que te acuerdes de tu pacto que hiciste con Abraham. Yo te pido, Señor, que nos salves. Y hay veces que estamos nosotros orándole, Señor, Señor, salva a mi nación, Señor, salva a mi familia. Y Dios te dice, sí, tú eres el enviado. No, manda a otro, Señor. Tú estás con esa carga, voy a poner en ti la unción para que tú hagas ese trabajo. Cuando Dios pone en ti un dolor por alguien, por algo que está sucediendo, hermano, también va a poner la unción para que hagas algo en bendición para esas personas. Y si ves en el capítulo 2, versículo 1, dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Le dije al rey, para siempre viva el rey, como no estaría triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y fíjate lo que dice ahí. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, y viene ahí, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Me llama la atención esta oración. Dice, estando platicando con el rey le dice, oye, te ves muy triste, ¿qué te pasa? Y le dice él, ¿cómo no voy a estar triste si la casa, el sepulcro de mis padres está derrumbada y la gente que ahí habita? Y le dice el rey, ¿qué pides? Y dice ahí la palabra de Dios, yo oré al Dios de los cielos. ¿Sabes? Hay oraciones, hermano, que son bien cortitas. ¿Qué oración pudo haber hecho Nehemías si estaba conversando con el rey? Y dice que oró, solamente dijo, Señor, ayúdame. Y empezó a hablar con él. Lo que vemos aquí en la vida de Nehemías es que a él le importaba la gracia de Dios y no la de los hombres. Él sabía que si tenía la gracia de Dios, Dios iba a mover a hombres a favor de él. Pero, sabes, hermano, hermana, muchas veces buscamos la gracia de los hombres y no la de Dios. Algo que vemos tremendamente en la vida de Nehemías, un varón de victoria impresionante, es que él estaba apegado a Dios, estaba cerca del Señor. Era una persona que oraba para todo. Era una persona que cuando lo amenazaban, cuando se burlaban, lo que iba a hacer era iba y oraba. Era una persona pegada a Dios. Entonces vemos como un segundo elemento de una vida victoriosa, estar pegado a Dios. Pegado a Dios es dos cosas principalmente, aún te digo tres. Orar hasta entrar a su presencia. Leer la Biblia y aprenderla y ponerla por obra. De nada sirve el conocimiento, hermano, que no se obedece. Aún Satanás se sabe la Biblia. Necesitamos obedecerla. Ahí es donde está la bendición de Dios. Obedece la Biblia. Si la Biblia te dice perdona, perdona de todo corazón. Si la Biblia te dice honra a tus padres, hónralos.
Si la Biblia te dice ama a tu esposa, ámala. Esa es la bendición de Dios, está en la obediencia a su palabra. Y el congregarnos, ¿sí? El congregarnos es tan importante. Hemos estado leyendo la historia de la iglesia y la Biblia dice que cuando nos juntemos cantemos salmos e himnos espirituales. Es una parte de la doctrina. Pero estando leyendo este libro de la historia, mi esposa y está haciendo este estudio, vemos el porqué de el canto en la iglesia. Fíjate lo importante que es. Cuando nosotros cantamos en la iglesia, hermano, estamos primeramente adorando a Dios, pero sabes una cosa, también le estás recordando a tu alma quién es tu Dios. Le estás diciendo, alma mía, no olvides que Dios nunca te va a dejar. Y cuando tú estás cantando, no me soltarás, estás adorando la fidelidad de Dios, pero también le estás recordando a tu espíritu, confía en Dios espíritu, porque nunca te va a dejar. El hecho de que nosotros cantemos esos versos, que nosotros cantemos esa doctrina, que cantemos el evangelio de nuestro Señor, cuando decimos hay poder en la sangre. Muchas veces viene el enemigo a decirte, tú no vales por tu pasado, por tu pecado, tú no tienes el valor de levantarte y hablar del Señor Jesucristo, tú jamás vas a valer nada por lo que hiciste. Y en eso te recuerda esa canción, hay poder en la sangre, porque el Señor ha cubierto multitud de mis pecados y Él pagó por ellos y hoy soy libre en el nombre de Jesucristo. Sabes, hermano, congregarnos es bien importante. Es bien importante, ¿sí? Cada uno de nosotros entonces vemos en la vida de Nehemías ese hombre apegado a Dios, apegado a sus palabras, apegado a la oración, al ayuno. Y número 3, vamos a seguir leyendo. Número 3. Ahí en el versículo 10, hazme favor, 2:10, Nehemías 2:10. El rey le dice, sale, vas, haces tu viaje, restaura esa ciudad y regresas. Y le dice, rey, pero necesito materiales. Y le da una carta el rey, le dice, vas a ir y vas a pedir madera y te van a dar madera y te van a dar materiales. Y se va con la carta del rey, con la bendición de Dios que le dio gracia delante del rey. Pero llegó a oídos de algunas personas estas buenas noticias de Jerusalén y de un líder que se levantaría a reedificar esa ciudad. Y entonces dice versículo 10, pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Sabes una cosa? Tercer elemento de una vida victoriosa es que tenemos que vencer las adversidades. Todas las vidas vamos a enfrentar adversidades. Hay veces que pensamos, si me hago cristiano ya no va a haber problemas. No, jamás dice eso la Biblia. Lo que la Biblia dice es que vas a tener problemas, pero vas a enfrentarlos de la mano de Jesucristo y vas a ir en victoria en el nombre de Jesús. Que Dios te va a dar guianza, pero vamos a tener batallas. Y vamos a tener personas que a veces tratan de obstaculizar la obra que Dios te ha mandado a hacer. Y muchas veces son personas que se levantan con amenazas, con burlas. Y así le sucedió a Nehemías. 2 personas ahí, Sanbalat y Tobías, estaban enojadísimos de que él fuera a hacer eso. Sí, si seguimos leyendo versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Sí. Primeramente vinieron a decirle, lo que tú estás haciendo es una rebelión. Y empiezan a hacerles, por supuesto que no era una rebelión, traía la carta del rey.
El rey mismo lo había mandado, el rey mismo le había dado su bendición y el rey mismo le había dado materiales. Sí, pero esta gente quería ahí empezar a meter revueltas, en que quería empezar a meter, y entonces le empezaron a decir vituperios, le empezaron a decir cosas que para molestarlo, ¿sí? Después le empezaron a decir también, ¿sabes una cosa? Todo lo que tú edifiques va a estar tan mal hecho que un pequeño animalito como una zorra se va a subir a la muralla y la va a tirar, y se reían de ellos. Mira, de eso lo puedes leer en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. ¿Sabes una cosa? Se levantan muchas veces adversidades en nuestras vidas. Cuando Dios pone una meta, cuando tú estás pegado a Dios, se levantan adversidades. Y muchas de esas adversidades son amenazas, como en el caso de Nehemías. Otras de esas adversidades son burlas. ¿Sí? Tú no puedes, tú estás limitado. ¿Sabes una cosa? No dejes que el diablo te saque de la voluntad de Dios para tu vida. No dejes que las burlas, que las envidias, que los egoísmos de otras personas te saquen de la voluntad de Dios para tu vida. Escucha a Dios, escucha a Dios. Escucha las palabras de Dios que te dice: yo te daré esfuerzo, yo te daré nuevas fuerzas, yo voy a estar contigo siempre, nadie te podrá hacer frente. Escucha a Dios, no escuches la voz de este mundo, no escuches la voz de este mundo. En el versículo 4 le responde Nehemías a estas burlas y a estas personas. Les dice: oye, oh Dios nuestro, somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. Fíjate, se burlan de ellos, y ¿qué hacía Nehemías? Iba y oraba. Mira sus burlas, Señor. Y salían y edificaban, y la edificación iba viento en popa. Ya llevaban ahí la mitad. Como no lo pudieron tirar con sus burlas o con sus amenazas, entonces empezó la violencia. Sí, empiezan a escalar y empezaron las amenazas, sí, para tratarlo. Y entonces ahí viene una prueba tremenda. Imagínate ahora en medio de una guerra, en medio de amenazas de su seguridad, cuando él vivía en el lugar más seguro de la tierra. Me imagino yo esas voces de Satanás diciéndole: regrésate, ¿qué haces aquí? Está perdido. ¿Sí? ¿Y qué hizo Nehemías? Versículo, vamos a leer el 16. Sí, los enemigos entonces querían despojarlos, querían robarles, querían detenerlos, que no construyeran el muro. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías 4:16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Sí. Fíjate entonces, la mitad de ellos se ponía a cuidar, y la otra mitad estaban trabajando. Sí, lo dice así. Imagínate con una, aquí traían la espada cargándola aquí atrás por si había algún ataque, y ellos estaban ahí trabajando, la cuchara de albañil con una mano y la espada con la otra. Sí, esa era la adversidad tremenda, y sin embargo se sobrepusieron a la adversidad. Por eso Nehemías es un varón victorioso. No dejes que la adversidad te doble, hermano y hermana. Levántate en el nombre de Jesús
y vence la adversidad, porque más poderoso es el que está contigo que el que está contra ti, dice el Señor. Dele un aplauso al Señor. Más poderoso es el que está contigo que el que está contra ti. Tenemos que luchar contra la adversidad. Y sabes, en nuestra vida personal debemos de llevar estas enseñanzas. Son tres elementos de una vida victoriosa. Número uno, tiene una meta santa, una meta digna. No una meta basada en el egoísmo, sino una meta basada en el amor de Dios. Esas son las metas de los hijos de Dios. Las metas de los hijos de Dios están basadas en el amor, en el servicio. En este mundo nos enseñan que los más grandes son los que se enseñorean de los demás, los que tienen siervos y sirvientes y los que son vistos por las naciones. Pero el Señor Jesucristo dijo: en el reino de los cielos no será así. El más grande es el que más sirve. Y el Señor Jesucristo, en una ocasión, quitándose su manto de autoridad, se puso la toalla y lavó los pies de los discípulos. Y al final dice, tomando su manto, les dijo: los discípulos no son mayor que su maestro, pero si yo, siendo su maestro, les lavé los pies, ¿cuánto más lo tienen que hacer los unos por los otros? Hermano, hermana, yo sé que cada uno de nosotros podemos poner metas profesionales, y eso es bueno. Es bueno buscar progresar, es bueno buscar tener comodidad en tu vida económica, eso es bueno, pero eso no puede definir tu vida. ¿Qué viniste a hacer a esta tierra? ¿Vine a juntar un poco de dinero y morirme? ¿Qué trasciende en eso? No te digo que sea malo, no te estoy diciendo que sea malo, y que busques trabajar y llevar bendición a tu casa. Eso es un mandamiento de Dios, pero eso no puede ser lo que defina tu vida. Eso no puede ser lo que defina tu vida. Tú tienes que ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Tú tienes que, en el lugar donde tú llegues, es como si Jesucristo mismo estuviera entrando, y tú tienes que ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Y tiene que haber salvación acompañándote todo donde vayas. Tienes que ser un instrumento de Dios, de salvación, de luz, que eches fuera las tinieblas. Esa es una vida, una meta de una vida digna. Es una vida que trasciende. Y cuando ya no estés aquí en esta tierra y estés con el Señor, se van a haber quedado aquí personas que tienen una familia unida, bendecida, porque tú les hablaste del Señor Jesucristo. Tú les discipulaste porque tú les amaste. Eso trasciende. Eso trasciende. Una meta santa. ¿Sabes? Muchas veces podemos poner metas en nuestros años. Y ahora que va a empezar el 2019, pon metas espirituales. Una meta espiritual, tú puedes decir: me voy a acercar más a Dios. Que bueno, eso es una meta, pero tienes que decir cómo, si no, no sirve. ¿Cómo? Voy a leer la Biblia todos los días. Voy a leer la Biblia todos los días. Le voy a dar un ejemplo de cómo puede usted lograr esa meta. A sus hijos usted les pone ciertas tareas en el hogar y las tienen que cumplir, y usted les presiona. Bueno, también usted puede usar a sus hijos para que usted cumpla sus propias tareas. Yo le voy a dar un consejo: agarre un calendario y les va a decir: hijos, este es el calendario de mis lecturas bíblicas. Si el día oro y leo la Biblia, le voy a poner una palomita, y si no leo la Biblia, le voy a poner una cruz. Y ustedes mismos van a ver, y voy a ponerles ejemplo en esto, hermano. Pero ni el gendarme más fuerte va a ser tan efectivo como que usted ponga a su familia de testigo. ¿De acuerdo? Ponga a su familia de testigo. Y tiene usted que ir poniendo metas un poquito más arriba. Sí. Muchas veces dicen: no he leído la Biblia ni una sola vez en el año, pero el próximo año la voy a leer toda completa en un año. No, espérese. Póngase la meta de hacer el devocional que le parece con eso.
Sí, un capítulo diario, no se ponga 3, 4 capítulos, no, un capítulo diario. Esa sería una buena meta. Estaba hablando con un muchacho en el grupo de jóvenes y me decía, pastor, ya van 2 o 3 veces que al final del año nos predica acerca de ponernos metas un poquito más arriba. Yo quiero decirle, la primera vez que escuché esto fue hace 3 años, me dice. Yo tenía puros 7 en la escuela, puros 7. Sí, y me puse, como usted dijo, meta de sacar 8. Y el siguiente año saqué puros 8 en el siguiente periodo escolar. ¿Sí? Después me puse la meta de sacar 9, pastor, dice. Y me esforcé. Y le quiero decir, saqué 9. Y hoy me dice, ¿sabe una cosa, pastor? Estoy aquí. Le acaba de usted de predicar de eso. Yo le quiero decir, sí funciona lo que nos predicó. Porque quiero decirle que en este semestre que acaba de terminar en la escuela, de las 7 materias que llevo, en 6 saqué 10 y en una saqué 9. Sí, le dije, hermano, impresionante, eres un ejemplo vivo de ponerse metas e irlas alcanzando. Eres un triunfador, eres victorioso en el nombre de Jesús. Póngase metas y vaya alcanzándolas, y que sean metas con un propósito digno. Si voy a leer la Biblia, es porque la voy a enseñar un día. En el nombre de Jesús me voy a preparar y un día voy a ser maestro en la escuela de líderes, o voy a enseñarle a los niños de Camino Extremo la palabra de Dios, y por eso voy a estudiar, o le voy a enseñar a mis hijos la palabra de Dios, por eso me voy a congregar. Una meta digna, una meta no basada en el egoísmo, sino basada en el amor. Después, número 2, tenemos nosotros que siempre estar pegados a Dios. Ora a Dios todo el tiempo. El Señor Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer, pero pegados a mí vas a llevar mucho fruto. Sabes, hermano, la única forma de no desanimarse es estar pegado al Señor. Porque si estás pegado al Señor en oración y empiezas a tener desánimo, en tu siguiente tiempo con Dios, Él te levanta en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Y va a haber adversidades, y esas adversidades siempre tienes que llegar a la presencia de Dios. Mira, Señor, lo que dicen. Mira, Señor, las burlas. Mira, Señor, lo que están diciendo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, levántame, Dios. Yo sé que tú me mandaste a hacer esa obra y yo creo en ti. Un padre le dijo a uno de sus hijos en la Biblia, cuando iba a hacer una gran obra, un templo para Dios, le dijo, anímate, esfuérzate y manos a la obra, y no pares tu trabajo hasta que hayas terminado la obra que Dios te mandó a hacer. Hermano, hermana, es tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús. Es tiempo de que venzas cualquier adversidad. Hay adversidades que vienen de fuera, burlas, el enemigo señalándote, inclusive ataques, pero también hay adversidades que vienen de adentro, el desánimo, la amargura, el juicio. Esas son adversidades que tú tienes que sacar. Tú tienes que decir, ¿sabes qué? No voy a dejar que un argumento me separe de la voluntad de Dios para mi vida. No voy a dejar que la amargura, que el juicio, no voy a dejar que el desánimo me separe. En el nombre de Jesús voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante por mis hijos. Voy a seguir adelante para que mis hijos tengan una casa hermosa, llena de Cristo, con un matrimonio unido, bendecido. Voy a seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Y ese es el tercer elemento. Una vida victoriosa es la que vence en el nombre de Jesús y tomado de la mano del Señor todas esas adversidades. Y le voy a pedir, por favor, a mi hermana si me ayuda con el piano. Si hay un ejemplo de estos 3 elementos, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, su meta era santa. Él vino a esta tierra a salvarnos. Él no vino a brillar. Él no vino a ser servido. Él vino a salvarnos. La Biblia dice que Dios no mandó a este mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. La meta de nuestro Señor Jesucristo era nuestra salvación. Y sabes, le costó su vida, le costó sangre, pero al tercer día resucitó y es nuestro Señor. El Señor Jesucristo fue varón de ayuno. Antes de iniciar su ministerio, 40 días de ayuno y oración. Varón consagrado, dice la Biblia,
tentado en todo, pero sin pecado. Si hay alguien que vivió pegado a la oración, al ayuno, a la santidad y a la obediencia, fue el Señor Jesucristo. Por eso es victorioso. Y quizá la vida que ha sido más atacada en la historia de la humanidad fue la vida del Señor Jesús. Primero le decían acerca de su persona: tú no cumples con los requisitos para ser el Mesías. Después le decían de su doctrina: echas los demonios por Belcebú y no guardas el día de reposo. Y lo señalaban, entonces él no podía ser el Mesías. Y en algunas ocasiones le seguían multitudes porque les daba de comer, y después cuando les dijo: hoy no les voy a dar de comer, hoy les voy a dar una predicación, y se iban todos. Pero sabes una cosa, estuvo fiel a su llamado, y por eso hoy es Señor de señores. Por eso es nuestro Señor, fiel a su llamado, fiel a su llamado. Cualquier ataque que era guiado por los celos, por los odios, sabes, se mantuvo firme. Y en una ocasión incluso hubo angustia en su corazón, porque venía la cruz. Y sabes, en esa angustia, te podría yo decir, en esa adversidad interior que estaba pasando nuestro Señor, Él fue a la presencia de Dios y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y dice la palabra de Dios que fue fortalecido por un ángel y por el gozo que fue puesto delante de él, porque nos vio restaurados el Señor, y se levantó y dio su vida, pagando por pecados que él no cometió, y terminó la obra. El tercer día resucitó. Sabes, hermano, hermana, si hay alguien que verdaderamente tenía una misión, una meta santa, no basada en el egoísmo, sino en el amor, que estuvo pegado a Dios en santidad, en oración, en obediencia a su palabra, y que además venció todas las adversidades, fue nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, yo declaro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sobre tu vida y sobre tu familia, que este año va a ser un año de vencer en el nombre de Jesús. Vencer y de ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, la salvación del Señor sobre tu casa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero ese es el llamado, ahí está el final. Pero en el camino va a haber adversidades. Tienes que mantenerte firme. Tienes que mantenerte firme. Cuando le estaba yo preguntando a una persona, y le dije: ¿para ti qué es santidad? Y me dijo: santidad es que el Espíritu Santo me dé fortaleza para no caer en pecados y no lastimar a mi Señor. Me gustó su definición, porque solos no vamos a poder. Separados de Dios no se puede. Las adversidades a veces son más grandes que tú, pero no son más grandes que Jesucristo. Ninguna adversidad. Así que si tú estás con Jesucristo, ninguna adversidad te va a tirar, en el nombre de Jesús. Y tú vas a ver la gloria de Dios en la vida de tus hijos. El día de ayer llegó con 3 minutos de diferencia 2 familias. Una que me dijo: pastor, por favor, ore por nosotros porque mi hijo está en drogas. Y 2 minutos después llegó una persona a decir: pastor, quiero darle testimonio porque mi hijo estuvo en drogas, pero ya está en la casa rehabilitándose, ya está siguiendo los pasos del Señor. Hermano, gracias a Dios, gracias al Señor. Va a haber adversidades, pero mantente firme, mantente firme. Vas a ver a tus hijos cristianos, vas a ver a tus hijos siervos de Dios, los vas a ver adorando al Señor, los vas a ver regresando de su encuentro. Vas a recibir a tus hijos con unas flores un domingo en la tarde de un encuentro, hermana. Ese es, velo y lucha por ello en el nombre de Jesús. Lucha por ello en el nombre de Jesús.
Eso es una meta santa, ver a tus hijos salvos. Pégate a Dios y vence las adversidades y vas a llegar a la victoria que Dios tiene para ti. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y que oremos juntos. Bendito Padre, te damos tantas gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. En este año, Señor, en esta congregación vimos tu gloria, Dios. Vimos, Señor, muchachos, jóvenes entregándose a Cristo, Señor. Vimos matrimonios que estaban deshechos regresar de la mano de un encuentro, Dios. Vimos sanidades. Vimos, Señor, matrimonios que querían un bebé y no habían podido y que tú diste el milagro, Señor. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias. Hubo sanidades, hubo milagros. Tu gloria se manifestó poderosa, Dios, y te damos gracias, Dios. Te adoramos, Dios, por lo que tú hiciste. Y hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú, Señor, sigas haciendo esa obra maravillosa. Brilla con poder, Señor, en esta casa, Señor, de oración. Te vamos a dar a ti siempre la gloria. No hay nada de esos milagros, Señor, que sea por nosotros, Padre. Tú los hiciste. A ti te plació derramar tu gracia y tu misericordia. Bendito Dios, tú eres el Dios de los milagros. Y nosotros, Señor, vemos esos milagros y nos maravillamos y podemos declarar quién es este Dios poderoso, este Padre mío, que aún los vientos y los mares le obedecen, Señor. Bendito Padre, hoy queremos bendecir a cada familia que está aquí representada, cada varón, a cada mujer, a sus hijos, sus padres, sus hermanos, a sus nietos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te pedimos bendición. Abre la ventana de los cielos, Señor, que puedan permanecer en tu amor. Si guardan tus mandamientos, permanecerán en tu amor. Y aquel que permanece en ti va a dar mucho fruto, Señor. Un fruto abundante y un fruto que glorifique al Padre. Queremos pedirte que ese fruto sea salvación en sus familias, Padre, en el nombre de Jesús. Que ese fruto sea la reunificación de matrimonios, Padre, que están hoy divididos. Que ese fruto, Señor, sea que sus familiares puedan conocerte a ti, vencer vicios y vencer el orgullo, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Hoy te pedimos las ventanas de los cielos abiertas sobre sus vidas y derramándose la bendición de Cristo, la luz de Cristo, Señor, sobre sus vidas. Fortaléceles, Señor, a través de tu presencia, Padre, para que esas visiones, esas metas que has puesto en sus corazones tengan, Señor, en ellos la fortaleza de Cristo para alcanzarlas. Y aunque se levante adversidad, Señor, y aunque se levanten burlas, y aunque se levanten, Señor, críticas, en el nombre de Jesús, hoy nosotros, Señor, seremos sostenidos por la diestra de tu poder y alcanzaremos la victoria para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Yo declaro para la vida de cada familia que está aquí, victoria en el nombre de Jesucristo. Que ellos permanecerán firmes y fieles en la fe, en el nombre de Jesús, leyendo tu palabra, orando, congregándose, Señor, y que ellos van a ver la gloria de Cristo, Padre. Y ellos darán testimonio de cuán grandes cosas has hecho en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. 2019 sin precedentes será un año de milagros, de prodigios, de salvación. En el nombre de Jesús veremos, Señor, a esas personas por las que hemos orado, Señor, recibirte en sus corazones, Padre. Veremos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, esas familias reunificadas, pero en la fe, Señor, unidos por el servicio a Cristo, unidos en la iglesia, Padre, saliendo de la mano contentos después de haber servido a su Señor, yéndose a comer los domingos, Señor, en alegría, en felicidad, en gozo. Lo vemos en el nombre de Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús. Y esas son, Señor, las metas santas que pones en nuestros corazones.
que las familias sean reunificadas, que las personas dejen los vicios y el pecado y que sean, Señor, discípulos tuyos, hijos tuyos, y que sean, Padre, íntimos tuyos, para que sean tremendamente gozosos y felices y llenos de ti hasta la eternidad, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos esta casa de Dios, esta iglesia de Camino Extremo, y declaramos que la unción del Espíritu Santo está fluyendo, Señor, y está fluyendo como una catarata, Señor, que cae el agua de Dios para bendición y salta para vida eterna, Dios. Declaramos, Señor, unción, declaramos bendición, declaramos, Señor, que tus ojos estarán sobre esta casa y tus oídos estarán atentos a nuestras oraciones, Padre, y tú las contestarás, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tu gloria, Señor, es lo que queremos ver, es tu gloria, Padre, lo que anhelamos ver, Señor, ver tu gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.